buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cap. Parte 6. Esto fue raro. Agarré ligeramente la espada mientras la levantaba a la altura de mis ojos y evaluaba lo que había creado. Estaba usando una imagen de Excalibur y Calibur de saber para formar la base básica, y los fragmentos de Excalibur se hicieron cargo para llenar los vacíos de esa construcción, creando una espada que era similar a la de saber pero totalmente diferente tanto en naturaleza como en habilidades. Ciertamente había elementos de los otros fragmentos presentes en el diseño y, por lo que puedo sentir, la mayor parte del poder se basaba en ellos. La forma por sí sola era un claro indicio, ya que no se parecía en nada a la Excalibur de saber, Calibur no la forma original de la versión de este mundo. Esta era un arma muy grande por decirlo menos. Esta no era la Excalibur de saber de mi mundo, era la Excalibur del Rey Arturo de este mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, podría decirse lo contrario. Esto era similar al tridente del infierno cuando llegó a mis manos. Mi proyección aparentemente se fusionó con un arma de este mundo para crear algo completamente diferente. Esta era una Excalibur totalmente diferente. Ahora esto es emocionante. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Cocabiel, que miraba desde arriba con una expresión muy perturbadora. Se ve diferente a la última vez que lo vi, pero, de nuevo, los fragmentos se han transmitido durante muchos años, por lo que sus habilidades individuales se habrían vuelto lo suficientemente distintivas como para llamarlas propias. Y lo que sea que hiciste parecía haber formado el forma básica para que la usen. Pero solo porque puedes combinar todos los fragmentos aquí, no significará nada si no puedes usarlo. Extendió más sus alas mientras su sonrisa se volvía más depredadora. Veamos si puedes manejar esa espada, chico. Por un momento lo miré, luego, bajando la vista hacia la espada, dejé escapar un suspiro antes de hablar en voz alta a la espada. No estaba seguro de por qué, simplemente sentí que debería quitarlo del camino solo para estar seguro. Personalmente, no me siento digno de empuñarte, pero hasta que podamos encontrarte un nuevo dueño digno de tu aprobación, me aferraré a ti. Por ahora, ¿estás dispuesto a trabajar conmigo para esta pelea? Sí, la espada respondió con una voz que era una combinación de todas las voces de los fragmentos y con un brillante resplandor de luz. Asentí levemente antes de girarme hacia Mitelt. Es mejor quedarse atrás. No sé lo que está a punto de pasar. Pero, sin peros la interrumpí y la miré a los ojos. En este momento, los dos estamos lesionados, así que no sé qué tácticas usaríamos en esta pelea, y por lo que parece, será muy grande. Puse una mano sobre su cabeza para entender el punto. En caso de que me eliminen, al menos trataré de desgastarlo lo suficiente para que usted y los demás se deshagan de él, o al menos ganaré suficiente tiempo para que lleguen los refuerzos. Así que por favor déjeme tomar esto. Mitelt se mordió el labio mientras alternaba su mirada entre su ex jefe y yo, luego, con un suspiro, me miró con la misma mirada de ira en sus ojos. Bien, pero será mejor que regreses de una pieza, ¿entendido? Entiendo. Le di unas palmaditas en la cabeza antes de levantarme y mirar a Cocabiel, que había sido muy paciente todo este tiempo. Con otro suspiro, agarré la espada con más fuerza en mi mano. Hagámoslo. Se cumplan sus órdenes. La hoja brilló intensamente cuando sentí que mi prana se drenaba de manera un tanto abrupta, lo que me hizo estremecerme levemente de dolor cuando la espada absorbió con avidez mi prana como un hombre que había llegado a un oasis después de una semana sin agua. Desde la palma que sostenía la espada, líneas brillantes comenzaron a viajar por mi brazo, deteniéndose a la mitad de mi codo y dejándome un poco agitado por la sensación de agotamiento que tenía. Tenía mis dudas, pero parecía que tener Calibur y Excalibur como plantillas terminaron creando un arma con mayor consumo de prana. No importa, si esto pudiera ayudarme a lidiar con Cocabiel, me arriesgaría. ¿Terminaste de prepararte? El ángel caído extendió sus alas una vez más con sus ojos maníacos, brillando con un rojo brillante en la noche. Si no, qué mal. Corrió hacia adelante con una lanza en la mano, apuntando directamente a mi pecho. De ninguna manera. Con un golpe rápido y algo flojo, desvié la lanza y rompí accidentalmente el suelo a su paso.
Sin perder el ritmo, agarré el mango con ambas manos, sintiendo el calor de la espada cuando el viento comenzó a acumularse alrededor de la hoja. Agarrándolo con más fuerza, lo derribé con fuerza para partirlo por la mitad, pero apenas se hizo a un lado a tiempo para evitar el borde, cortando ligeramente sus plumas antes de que un diluvio de luz lo pasara y golpeara la escuela ya destrozada, causando que se rompiera. Y se derrumbó en el suelo. Shiroemiya. El sonido indigente del grito de Sona solo sirvió para recalcar que destruí lo que queda de la infraestructura. Uy. Ah. Ahora esto es interesante. Kokabiel crujió mientras tomaba vuelo y convocó sus círculos mágicos nuevamente. Veamos cómo lidias con esto entonces. Simplemente hice una leve mueca ante la cantidad de glifos que aparecían en el cielo, cada uno de los cuales prometía una muerte muy dolorosa si no tenía cuidado. Iba a necesitar mucha velocidad para lidiar con esto. Boom boom. Toma una dosis de artillería celestial, chico. Rugió mientras bajaba su mano para desatar el arsenal bajo su control directamente hacia mí. Hice que me moviera lo más lejos que pude cuando la espada brilló intensamente y de repente todo a mi alrededor pareció reducir la velocidad a paso de tortuga. Parpadeé un par de veces para asegurarme de que no me lo estaba imaginando, antes de girarme para mirar la espada brillante. Fue otra aplicación del fragmento. Lo más cercano que pude pensar fue de Excalibur Rapidly, pero por lo que pude ver, fue solo para acelerar un poco tu impulso, no para ralentizar el tiempo. O tal vez no. Fruncí el ceño mientras miraba los ataques que me apuntaban. Era un poco difícil saberlo por todo el resplandor, pero las lanzas y los rayos de energía elemental se movían muy lentamente. Parecía que los fragmentos de Excalibur estaban ralentizando mi percepción del tiempo al extremo, haciéndome ver las cosas mucho más lento. De lo contrario, los fragmentos podrían haber adquirido alguna nueva habilidad que involucraba la quinta magia de alguna manera. Bueno, en ese caso, agarré la espada con más fuerza mientras ignoraba la sensación de que mi prana se drenaba más, luego salté alto en el aire antes de imaginar la explosión de aire que Saber usó con su espada. La espada respondió a mis pensamientos y me lanzó con una gran explosión de prana que me llevó directamente a Kokabiel. Fue extrañamente satisfactorio ver cómo la expresión de su rostro cambiaba lentamente de una sonrisa demente a una mirada de asombro mientras el tiempo parecía acelerarse y levanté mi espada para derribarlo. Un breve destello de luz y me encontré descendiendo lentamente al suelo mientras Kokabiel yacía en medio de un cráter recién hecho. La mirada de incrédula sorpresa en su rostro me hizo desear tener una cámara sobre mí. ¿Qué diablos acaba de pasar? Escuché a Ise gritar en estado de shock cuando golpeé el suelo ligeramente. En un momento estaba a punto de convertirse en shish kebab. Al siguiente apareció allí Kokabiel es el suelo. ¿Cómo diablos se movió tan rápido? En efecto, Kokabiel sacudió su sorpresa rápidamente y se levantó con otra sonrisa enloquecida. Parece que Rapidly ha logrado una gran mejora. Así que solo plantea la pregunta, ¿la tiene el otro? Probemos eso entonces. La espada brilló brevemente cuando salté hacia adelante y comencé a lanzar fuertes ataques contra él. Los golpes resultantes soltaron un torrente de energía que desenterró mucha tierra y envió a los demás tropezando hacia atrás. Sin embargo, el ángel caído no iba a caer fácilmente, ya que igualó algunos de mis ataques fácilmente y logró darme algunos golpes. Los ignoré y me concentré en utilizar los fragmentos lo mejor que pude, examinando los recuerdos de los usuarios anteriores y comprendiendo la forma en que se utilizaron. Ahí tengo uno. 12 alas del dragón sagrado. Ordené brevemente que los fragmentos de rápidamente y destrucción se activaran y cambié la forma de la espada a una espada larga de una sola hoja que brillaba intensamente y soltaba 12 ráfagas de energía que se asemejaban a las alas de un dragón, cada una superando con creces lo que había conceptualizado, que golpearon a Kokabiel antes de que pudiera intentar esquivarlos. Sin detenerme, corrí hacia adelante y giré con fuerza. Kokabiel saltó hacia atrás en el tiempo solo para gritar cuando parte de su pecho se cortó profundamente. ¿Cómo? Kokabiel miró la Excalibur y vio su sangre brillando en el borde de algún borde invisible que se extendía más allá del borde de la hoja. Oh, inteligente, creando la ilusión de una espada más corta para que no me dé cuenta del ataque. Su sonrisa se hizo más amplia. Muy bien.
Está bien, en serio, creo que entendí los sentimientos del mago de Chicago cuando se quejó de las criaturas que lo perseguían. Este tipo realmente me estaba molestando. De acuerdo, los ataques regulares no iban a ser suficientes, y cualquier ataque pesado que funcione era algo que necesitaba más tiempo y mano de obra, los cuales me faltaban ya que los demás estaban fuera de combate, así que a menos que pudiera hacer dobles de mí mismo. Boom boom. Miré la espada en mis manos para encontrarla brillando y los niveles de prana subiendo ligeramente. Por una corazonada, apliqué mi proyección sobre él y descubrí que estaba tratando de decirme algo. Quizás. Vamos a intentarlo. Agarré el mango con más fuerza mientras me enfocaba en la imagen que tenía en mi cabeza. Por un breve momento, experimenté la sensación de ser jalado de las extremidades y el calor recorriendo mi cuerpo, antes de que se calmara y escuché otro jadeo de los demás para saber que había terminado con esa acción y abrí los ojos para ver el resultado. Bueno, llámame apóstol muerto del mono. Esto definitivamente no era lo que esperaba. A mi lado, estaba viendo diferentes copias de mí mismo, cada una empuñando una versión más pequeña de la Excalibur reforjada, que tenía los elementos de diseño para representar sus propiedades individuales. Mis clones parecían reflejarlos en su elección de ropa, que me hizo pensar en versiones modernas de los Servants que he conocido. Pero solo uno captó toda mi atención. Después de todo, el que empuñaba Excalibur Mimicry era una imagen dividida de Archer con una actualización más moderna de su ropa. Bien entonces. Di un paso adelante mientras miraba a los clones. Le arrancamos las plumas y lo derribamos unas cuantas muescas. HMPH, eso está bien y todo, pero una pregunta para ti. El parecido a un arquero apoyó la hoja en su hombro y me dio una sonrisa que me recordó mucho a ese tipo. ¿Crees que puedes seguirme el ritmo? Incluso su tono y sus palabras eran iguales, maldita sea. Más como si tuvieras que seguirnos el ritmo. Vamos a movernos. Como uno, los 6 de yo corrieron hacia Cocavier y atacaron desde diferentes ángulos. Desde el principio, me di cuenta de que las similitudes con los Evans que había encontrado en mi mundo y otros no se limitaban a su ropa. Había un cierto elemento en sus estilos de lucha que recordaba a los Servants y parecía reflejar el tipo de espadas que poseían. El que apodé Assassin Emilia parecía favorecer el uso de Excalibur Pesadilla para crear apariciones fantasmales de sí mismo para confundir al ángel caído, mientras que el que empuñaba Bendición parecía reflejar más la clase caster, dada la cantidad de hechizos que estaba haciendo. Usándolo junto con los noble fantasmas que estaba llamando. Necesitarás mucho más que trucos de salón baratos, chico. Cocaviel momentáneamente envolvió sus alas a su alrededor antes de abrirlas violentamente, la repentina ráfaga de viento nos hizo retroceder una distancia. Bueno, entonces, pruébalo por tamaño. El yo empuñando Excalibur rápidamente lo hizo flotar detrás de él y creó algunas lanzas a su alrededor del tridente del infierno, luego, con una ferocidad que podría igualar a Cuchulain, se abalanzó hacia Cocaviel y comenzó a alternar entre las diferentes lanzas en su arsenal. Que difiere mucho en su uso, desde el fuego hasta el hielo y las invocaciones fantasma. Tendrías que hacerlo mejor que Wow. Cocavier esquivó por poco un ataque de la versión mía empuñando Excalibur Destruction y por alguna razón lucía una expresión bastante agresiva y un ojo rojo brillante. Bueno, entonces, ¿qué tal un poco de trituración de huesos? Esa versión gruñó antes de usar una cantidad anormal de fuerza para balancearse y golpear a Cocaviel, enviándolo a volar desde una ola de energía sagrada y chocando contra una pared. Luego procedió a invocar un par de guanteletes y grebas antes de ir a la ciudad con el ángel caído, lanzando constantemente fuertes ataques con un abandono imprudente antes de terminar con un gancho que lo envió volando hacia arriba. Luego saltó hacia arriba y usó ambos brazos para golpear a Cocaviel contra el suelo, creando un pequeño cráter. Vale, creo que sea qué sirviente representaba a este tipo. Mi turno. El que apodé lanzador Emilia invocó varias espadas de diferentes propiedades y elementos por docenas y las dispuso en un patrón que recordé de un oponente con el que luché hace unos años, antes de usar un hechizo para conectarlos a través de rayos de luz. Para crear un enorme círculo mágico con runas de diferentes culturas y épocas.
el rey justo que se encuentra en el este, la reina virtuosa que proviene del oeste, el caballero que cabalga desde el norte y la guardia que defiende el sur. Ayúdame en mi búsqueda para derrotar al enemigo que amenaza tu reino. Concédeme las lanzas que derriban montañas, sacude los cielos y asfixia naciones. El círculo mágico brillaba intensamente en una amplia gama de colores. Que Boom. BMB. CRKGK. Clavé la espada en el suelo y me agarré con todas mis fuerzas, mientras la onda expansiva de las explosiones sacudía el suelo como un terremoto de 4,2 y creaba más grietas en el suelo. Esta vez me di cuenta de que estas explosiones podrían ser demasiado para los encantos de ilusión, ya que pude ver en la distancia grietas que se formaban en la barrera que rodeaba la escuela. Al ritmo que iba, sería un milagro si pudiéramos mantenerlo unido. Incluso si las ilusiones se mantuvieran firmes, no había forma de explicar los estremecimientos. ¡Ah! Ese grito fue seguido poco después por una ola de energía que realmente hizo retroceder la lluvia de lanzas de energía y rompió el círculo mágico, liberando un torrente de calor y viento que nos tiró a todos de nuestros pies y nos envió al suelo. En medio de todo el polvo y la grava, pude ver mis clones dispersándose en polvo dorado y pude sentir que el prana usado para los clones me regresaba parcialmente junto con los fragmentos. El sonido de las cadenas fue el único indicador que tuve antes de que un grito atrajera mi atención hacia Ise, quien actualmente estaba agarrando una pieza de acero con su guantelete, mientras que el otro estaba enredado en cadenas hechas de luz. Su brazo comenzaba a arder y oscurecerse por la luz. Energía sagrada. No es mal mago, no está nada mal. Cocabiel dijo en un tono que hablaba de frustración y emoción al mismo tiempo. El humo se disipó lo suficiente para mostrar a un Cocabiel maltratado y magullado que todavía estaba atrapado dentro de la barrera, con un brazo sosteniendo la cadena que intentaba tirar de Ise. Lo admito, esto es algo totalmente nuevo para mí. En todos los años que podía recordar y qué conocimiento improvisado de los eruditos, ninguno indicó que Excalibur tuviera la capacidad de dividir al propietario en varias copias. Pero no me derribarán tan fácilmente, no mientras uno de los suyos pueda usarse como una salida. Como el infierno me estás tomando, idiota. Ise gritó mientras se esforzaba por mantener su agarre en la barra y resistir la energía sagrada. Preferiría cortarme el brazo antes que dejarte escapar de esa trampa. Antes de que pudiera comentar sobre eso, alguien se me adelantó. Está bien, puedes seguir adelante si lo deseas, pero antes de eso, ¿podrías dar un paso a la derecha? ¿Eh? Ise giró momentáneamente la suya para ver quién hablaba, justo a tiempo para evitar que una espada pasara por su rostro y fuera directo a Cocabiel, quien apenas tuvo tiempo de moverse antes de que conectara con su mano, explotando espectacularmente y destruyendo la barrera en el proceso. Vaya. Ise salió volando de su lugar después de haber sido expulsado por la explosión. Me abrí paso hacia él y lo agarré por el cuello a tiempo para evitar una colisión con algunos de los escombros más afilados. Gracias. Ise jadeó mientras daba las gracias antes de dirigir una mirada al doppelganger que blandía un arco. Oye, el Shirou de allí, casi me matas. No me preocuparía demasiado. El que apodé Archeremilla se encogió de hombros sin preocuparse por el mundo. Eres demasiado terco y pervertido para morir por un disparo como ese. Ise lo miró con incredulidad antes de volverse hacia mí. Shirou, por casualidad eres tú. No, ese no es mi verdadero yo, es solo otra versión de mí. Respondí mientras masajeaba mi sien. Técnicamente, él era yo, Archer también, ya que era mi versión futura, pero esto se estaba volviendo ridículo. Mientras pensaba esto, Archeremilla cayó junto a nosotros. Entonces, parece que tenemos que compartir esta pareja de baile. Mi doppelganger bromeó mientras veíamos a Cocabiel levantarse con su brazo izquierdo destruido nuevamente. ¿Crees que podemos llevarlo? Vamos a tener algo de casa que hacer. Agarré la espada antes de que nos arrojáramos para atacarlo por ambos lados. E inmediatamente soltamos nuestro control sobre nuestros respectivos fragmentos para liberar nuestras manos para armas más cómodas, en cuyo caso fue nuestro conjunto de armas favorito. Tú y tus baratijas. Cocabiel volvió a extender sus alas para crear una barrera temporal que protegiera sus puntos débiles mientras esquivaba nuestros ataques.
Nos turnamos para golpearle las extremidades y la cabeza, pero fue muy lento y lo peor fue que Cocabiel ni siquiera reaccionó a esos ataques tanto como esperaba. En todo caso, estaba recibiendo su subidón de esos golpes si los niveles en constante aumento de prana eran una indicación. Llamé la atención de Archer Emilia e intercambiamos una idea en silencio. Es hora de hacer nuestro movimiento favorito. Espíritu y técnica, impecable y firme. Lanzamos nuestras espadas a Cocabiel al mismo tiempo antes de correr hacia adelante con un juego nuevo. Cocabiel, por su parte, pudo parar 3 de las espadas mientras giraba su cuerpo para evitar la cuarta, usando el impulso para evitar que cualquiera de nuestras espadas lo golpeara. Sus alas hacían que fuera doblemente difícil obtener una buena posición en su próximo lugar. Nuestra fuerza rasga las montañas. Nuestras espadas partieron el agua. Archer Emilia arrojó a Kanzo a Cocabiel mientras yo lancé a Bakuya, las 2 espadas se atrajeron entre sí y volaron directamente hacia el ángel caído. Con un gruñido, Cocabiel saltó y giró su cuerpo para evitarlos, solo para gritarles a los otros 2 que ambos lanzamos y golpeamos sus alas, cercenándolo y enviándolo tropezando al suelo. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Trace, Archer Emilia invocó un tercer grupo de Kanzo y Bakuya, las espadas mostraban los signos familiares de prana sobrecargando la estructura. Exceso. Preparé las hojas alargadas en mis manos y comencé hacia Cocabiel, quien solo comenzó a ponerse de pie y se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Nosotros 2 no podemos mantener los cielos juntos. Ala de grúa. Archer Emilia llegó a Cocabiel al mismo tiempo que yo y levantó su equipo por encima de su cabeza. 6 reinos. Grité mientras azotaba mis espadas a los lados, mientras mi doppelganger se balanceaba hacia la cabeza de Cocabiel, nuestras espadas se encontraron en el mismo momento que las otras espadas en el aire, haciendo que cada una de ellas se rompiera en pequeños fragmentos que iban directamente a Cocabiel y lo obligó a regresar al suelo con múltiples explosiones que sacudieron el área. Jadeé mientras agarraba mis piernas. La cantidad de prana que se usó para crear los clones fue realmente ridícula, no creo que haya tenido tantos problemas tratando de suministrar prana a algunas de mis armas más glotonas. Bueno, eso debería bastar. Giré mi cabeza ligeramente para encontrar un doppelganger de rostro igualmente pálido en un estado similar. Incluso si aún no está muerto, debería tener algunas lesiones. Estaba a punto de comentar eso cuando el humo se agitó, entonces... Shrin. Puñalada. Garr. Dejé escapar un grito cuando una lanza ligera atravesó mi brazo derecho, haciéndome caer al suelo en agonía. A través de los ojos borrosos, vi a Archer Emilia brillando y desapareciendo en una nube de polvo, la lanza que estaba alojada en su pecho cayó ruidosamente al suelo. Con un gruñido y una mueca, agarré la lanza y me la saqué. Ahora eso, niño, realmente me dolió mucho. Giré la cabeza y gemí al ver a Cocabiel saliendo del cráter y luciendo un poco emocionado y enojado por los ataques. Ahora estoy realmente enojado por el dolor que me diste. Simplemente resoplé y me puse de pie usando Excalibur como una muleta improvisada, concentrándome en curar la herida en mi brazo mientras revisaba a Cocabiel en busca de signos de debilidad. Fue más difícil de lo que pensaba, el drenaje de mi prana se estaba volviendo más intenso por minutos y no estaba segura de cuánto tiempo me quedaba para mantenerlo. Al menos ahora lucía algunas heridas, principalmente debido a que estaba distraído de todos los clones que lo atacaban a la vez. Pude ver cómo los ataques mágicos de Caster Emilia pudieron afectarlo y los ataques quirúrgicos de Lancer y Assassin fueron suficientes para ralentizarlo, y obviamente fueron los ataques combinados y Berserker. Emilia. hay una idea. Coloqué la espada en mi mano izquierda y levanté mi brazo de una manera que tendría la espada arriba y algo detrás de mí mientras agarraba la imagen en mi cabeza. Rastrear. La espada dejó escapar otro latido antes de brillar intensamente, su forma se agrandó y distorsionó hasta el punto de ser el doble de mi tamaño, hasta que se asentó en una forma que se asemejaba al arma que Berserker usó en la guerra. Desencadenar. En mi mente, los objetivos estaban establecidos. Parte superior del brazo derecho, clavícula, tráquea, sien, diafragma, costillas, ingle y muslos. 8 dianas antes del golpe final al corazón. Disparo. La imagen de un gigante griego que luchó contra Saber.
sé más rápido, sé más fuerte. Sé como un berserker. Bagump. Nine Strikes Excalibur Works. Por un momento allí, sentí que en realidad estaba muy enojado. Igual. Cocabiel estaba sinceramente perplejo y emocionado por el humano que tenía delante. Había luchado contra muchos luchadores en su vida. Ya sean humanos, demonios, ángeles o incluso semidioses, siempre terminaría luchando contra ellos hasta la muerte. Había habido algunas llamadas cercanas antes, pero siempre fue capaz de arrebatarle la victoria al final. En toda su vida, había al menos 5 que podían competir por el primer puesto. Ahora estaba teniendo dudas sobre si esta podría ocupar el primer lugar de la lista como la mejor pelea que haya tenido. No era la primera vez que peleaba con un humano, y no era raro, aunque ciertamente no común, que peleara con un mago. Pero este mago en realidad pudo luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo y duró tanto tiempo contra él. Tenía muchas armas inusuales que instintivamente supuso que estaban relacionadas con otras mitologías y leyendas de todo el mundo. Además, algo en él parecía conectarse con él, como si él también estuviera cansado del flujo estancado del mundo y quisiera que sucediera algo. Sí, si tuviera que adivinar, este humano acababa de nacer con habilidades para la guerra, pero en una época de paz estancada que lo irritaba de manera equivocada, y ahora podía usar esas habilidades con deleite. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia mientras continuaban intercambiando golpes que ocasionalmente se deslizaban más allá de sus defensas y dejaban pequeñas heridas en sus cuerpos. Sí, era alguien con quien podía relacionarse mucho. Alguien que entendió la frágil paz de este mundo, y el implacable aburrimiento de un mundo así, alguien que se vio obligado a sentarse y dejar que sus colmillos se desafilaran mientras observaba a las inocentes ovejas seguir con sus aburridas vidas. Ahora aquí estaba, luchando contra un ser superior. Sin duda, el mago estaba sintiendo la adrenalina bombeando en su sistema, saboreando la sangre que fluía de sus heridas mientras repartía golpes que incapacitarían a la mayoría de las personas. Y sin duda esperaba que esta pelea pudiera durar tanto como pudiera. El mismo Cocabiel quería eso. Quería pelear contra esta persona en su mejor momento, disfrutar la euforía que venía de esta pelea, usar cada táctica y cada pedacito de su poder para ganar antes de aplastarlo por completo. Solo entonces estaría satisfecho. Solo entonces podría demostrarle al cielo que era mejor que Michael. Solo entonces podría demostrarles a esos debiluchos que estaban equivocados al detener la guerra. Solo entonces podría ayudar a su padre. Solo entonces puede expiar. Cocabiel frunció el ceño internamente ante ese pensamiento aleatorio mientras soltaba una ráfaga para vencer a 4 de los doppelgangers y luchaba contra el restante con su original. No estaba seguro de por qué sucedió eso, pero estaba comenzando a tener pensamientos extraños en su cabeza por un tiempo y comenzaba a irritarlo. Parecía que ver los fragmentos de Excalibur unirse le hizo algo. Tendría que rectificar eso rápidamente. Rastrear. Cocabiel giró la cabeza hacia el chico que levantó la espada por encima y más allá de su cabeza, y solo pudo quedarse boquiabierto ante el diseño en el que se había formado la espada. No sabía cómo describirlo, pero si tuviera que intentarlo, diría que era la impresión de un aprendiz de herrero de una losa de roca que fue cincelada toscamente en una enorme espada con bordes muy toscos, y claramente estaba destinada a un gigante. Que un humano normal. Era como el doble de la altura del niño. ¿Qué diablos estaba pensando ese chico al crear esa arma con Excalibur? Desencadenar. Parpadeó por un momento por una necesidad instintiva de bloquear el resplandor, y se encontró frente a una criatura que solo podía describir como un gigante con la apariencia de un ser humano. Era al menos 3 veces más alto que el chico que tenía delante y solo llevaba una falda escocesa blindada y brazaletes de metal en las muñecas y los tobillos. El cuerpo estaba cubierto con una piel que tenía un color gris plomizo oscuro y sus músculos se veían demasiado densos para ser logrados con un entrenamiento normal, ni siquiera a través de un curso imprudente de drogas y experimentación humana podría lograr ese tipo de figura. Esto fue resaltado aún más por las protuberancias óseas que emergían de sus antebrazos y codos, y su rostro distorsionado por las gruesas venas que sobresalían debajo de la piel, dándole la apariencia de estar en constante ira.
Pero tal vez lo que le impedía atacar al chico ahora era la forma en que la criatura lo miraba con esos ojos. Era como si al gigante nada le gustara más que desgarrar sus extremidades, romper su cuerpo en pedazos antes de aplastar su cabeza como una uva. Y si eso era lo suficientemente inquietante, sus ojos eran una combinación extraña, un ojo mostraba un brillo dorado mientras que el otro mostraba una luz carmesí. ¿Qué diablos era ese gigante? Disparó. El niño levantó la cabeza para revelar un ojo derecho negro y un ojo izquierdo rojo brillante y lo que parecía vapor saliendo de su boca mientras gruñía sus palabras. Nine Strikes Excalibur Works. Lo que sucedió a continuación solo podía describirse como un torbellino de golpes y tajos. Cada uno de esos golpes pegaba en una parte de su cuerpo como 1000 balas de cañón pegándole a la vez. Debía saberlo, ese número le pegó en el siglo XIII, y más para su disgusto, de todos los lugares en los que ser golpeado, porque uno de ellos tenía que estar entre sus piernas. Fue bueno que hiciera el amor hace tantos años, al menos tenía algunos descendientes para demostrar que era un hombre. Con eso fuera del camino, apenas tuvo tiempo de mover sus alas y su lanza a tiempo para impedir que la espada gigante apuntara a su corazón, deteniéndola lo suficiente como para apenas atravesar su pecho. Aprovechando el impulso, levantó las piernas y pateó al chico a un lado, quitándole la espada y devolviéndolo al aire. Jadeó pesadamente y tosió un poco de sangre mientras evaluaba su situación. Aparte de la pérdida de su brazo nuevamente, le faltaban 2 de sus alas, su pierna izquierda lucía cortes profundos y su pierna derecha apenas colgaba de los huesos y tendones. La parte superior de su torso mostraba agujeros abiertos y la sangre prácticamente brotaba de las heridas infligidas por el humano. Jadeó con fuerza mientras trataba de regular la cantidad de energía para curar sus heridas, pero iba lento. Incluso si le diera otro mordisco a la manzana para recuperar la energía, toda ella se usaría para mantener su cuerpo funcionando, no podía darse el lujo de dar otro golpe. Se giró para mirar al humano que lo estaba mirando, mientras jadeaba ligeramente por el esfuerzo de usar ese ataque. Sus brazos estaban flojos a los costados con la forma ahora predeterminada de la espada apenas agarrada correctamente, y su cuerpo mostraba claramente los primeros signos de fatiga. Las heridas que también le había infligido estaban goteando sangre a un ritmo similar al suyo, y Cocabiel no necesitaba su segunda vista para saber que el humano se estaba quedando sin energía. Pero Cocabiel ignoró todo eso y se concentró en los ojos del chico. A pesar de la sangre que brotaba de él y el dolor que indudablemente se acumulaba en su cuerpo, sus ojos no mostraban vacilación ni cansancio, solo una llama brillante que prometía seguir ardiendo hasta que cualquiera de ellos fuera eliminado de esta pelea. Este era el momento en el que pondrían su alma en su ataque más fuerte y final. Esto era lo que los definiría a ambos, y tenía la intención de hacer todo lo posible por él. Con otro mordisco de la manzana, Cocabiel dejó escapar un fuerte rugido cuando sus alas se abrieron una vez más en su oscura magnificencia. La sensación de dolor fue reemplazada por la euforia de la adrenalina mientras lanzas de luz de diferentes colores aparecían sobre él en el cielo, ocupando cada lugar. Punto visible sobre la escuela hasta que la oscuridad fue apartada del conjunto de colores. La cantidad de energía que emanaba de ellos fue suficiente para que parte de la vegetación se marchitara y el agua que salía de las tuberías empezara a hervir. En respuesta, el niño enderezó su postura y dejó escapar un rugido de desafío cuando la Excalibur brilló más y las líneas brillantes que estaban en su brazo se extendieron hacia el lado derecho de su cara y aparentemente sobre su torso y el brillo debajo de su ropa. Era de alguna indicación. Detrás de él, el demoníaco Sacred Heart brillaba con un color carmesí profundo antes de que lanzas de numerosos diseños y poderes aparecieran detrás de él junto con otras espadas de leyendas y antigüedades. Diré esto, ha pasado mucho tiempo desde que me lesioné tanto. Cocabiel comentó mientras los miraba. La última vez fue durante la Gran Guerra, cuando me enfrenté a Michael y Gabriel. Esos dos me hicieron un buen número. Así que sé un honor chico, ¿no, Shiro Emilla? Miró a los ojos al mago en cuestión. Te mostraré por qué me llaman el ángel que dirige el ejército de 365.000. ¿Oh, estás bromeando?
Podía escuchar a uno de los demonios masculinos gritar de frustración y miedo mientras figuras de luz comenzaban a formarse alrededor de Cocabiel, llegando rápidamente a cientos. Las formas se solidificaron rápidamente para formar lo que parecían ser cuerpos de armaduras angelicales, sus armas sostenidas firmemente en sus manos, mientras las 6 alas de acero brillaban con el resplandor de los círculos mágicos y las lanzas de luz sobre ellos. Sorprendido, hay algo de verdad en mí al guiar a los ángeles a la guerra, pero lo que la mayoría no sabía era que, como alguien que guía a los ángeles a la batalla, obtuve la capacidad de llamar a mis hermanos, que me han servido desde las edades de viejo. Así fue como la leyenda llegó a ser. Cocabiel levantó su propia lanza para reunir a sus tropas. Entonces Shirobemilla, ¿crees que puedes manejar mi ejército? Eso depende. El mago lo miró con una sonrisa desafiante. ¿Crees que estas son suficientes espadas para ti? Vamos a averiguar. Con eso, las lanzas descendieron sobre la academia, seguidas poco después por las armaduras animadas, que dirigieron sus armas al grupo. Tras Ebullet, fuego continuo. Empieza. El mago levantó el brazo para ordenar todas sus armas para defenderse de la embestida. Unos metros se interpusieron entre ellos, luego centímetros, luego 0. Boom. Clank. Pok. Los dos bandos se encontraron en medio de los terrenos y se desató el infierno cuando las armas chocaron entre sí. Las espadas y las lanzas se rompieron en pedazos, mientras que las armaduras se destrozaron y se desgarraron del volumen total. Ninguno de los lados dio paso al otro. Los demonios y los exorcistas se encargaron de las pocas armaduras y lanzas ligeras, que superaron la defensa del mago. Cocabiel les prestó poca atención y se concentró en el mago. A través de los cegadores destellos de luz, pudo ver a los humanos deteniendo los ataques de sus armaduras, mientras se enfocaba en la embestida de las armas hacia él. El nivel de resistencia de ese chico fue ciertamente notable. No tanto como los gustos de Hércules o Perseo, pero, de nuevo, esos individuos tenían la sangre de los dioses fluyendo a través de ellos. Este mago no tenía la sangre de los dioses en él, pero tenía algo en él que parecía no ceder ante nadie, ya fueran mortales o de otro mundo. Había un fuego en él que parecía listo para quemar el mundo que lo rodeaba, y una voluntad que desafiaría a los que estaban más arriba en la cadena alimenticia. Sí, si tuviera que describirlo, tenía acero en él por alguna razón. Cocabiel alejó esos pensamientos y volvió a concentrarse en el mago. Esto estaba destinado a ser una pelea a muerte y el chico estaba dispuesto a desafiarlo de frente, por lo que era correcto responder de la misma manera. Con un rápido aleteo, se zambulló a través del río de armas y se acercó al mago. Vamos a divertirnos, Shirobemilla. Cocabiel inmediatamente empujó su lanza mientras usaba sus alas para maniobrar su cuerpo y dar patadas y puñetazos al mago. El niño respondió dividiendo la Excalibur en 2 espadas y alternando los poderes entre ellas mientras se enfrentaba a Cocabiel y las armaduras. Ambos estaban bloqueando completamente el mundo que los rodeaba y se concentraban principalmente el uno en el otro mientras continuaban sacándose sangre el uno al otro. No se molestaron en defenderse y se concentraron únicamente en tratar de obtener una ventaja el uno del otro, con él usando sus armaduras y lanzas contra las espadas y lanzas del mago. Luego, por un breve momento, el niño tropezó. Esto fue el momento final. Cocabiel pateó al chico hacia atrás para ganar un poco más de distancia antes de llamar a las armaduras restantes, que sobrevivieron al ataque de las armas. La mitad de ellos formaron una pared frente a él y alinearon los escudos para formar una gran barrera, mientras que la mitad restante dirigió sus armas al mago y una bola de energía comenzó a acumularse en el lugar frente a ellos, creciendo rápidamente en tamaño y poder. En respuesta, el mago reunió el resto de las armas y las lanzó en un intento de interrumpir su ataque, pero Cocabiel se aseguró de colocar sus armaduras defensivas para proteger las armaduras ofensivas. Podía ver a los otros demonios y exorcistas haciendo todo lo posible para romper el bloqueo para el niño, pero muy mal para ellos. Las armaduras habían cargado sus ataques, y la bola de plasma ahora se elevaba sobre ellos. Con una sonrisa victoriosa, dejó caer la mano que servía como señal para decirles a las armaduras que les lanzaran la bola de plasma. La cantidad de energía que salía claramente estaba haciendo sufrir a los demonios y exorcistas mientras golpeaban el suelo con fuerza
fuerza sobre todos. 4 patas, tratando infructuosamente de volver a levantarse. Pero el mago no cayó, en todo caso pareció erguirse más desafiante, y lo último que vio antes de que la bola de plasma golpeara el suelo fue una sonrisa en su rostro. Entonces la pelota explotó. ¡Roaag! La cantidad de poder que se utilizó en ese ataque fue suficiente para obligar a Cocabiel y su ejército de metal a retroceder un poco, incluso la barrera erigida por las armaduras se estaba agrietando bajo la tensión para controlarla mientras una enorme columna de luz se elevaba desde el punto de impacto, iluminando toda el área y creando una enorme nube en forma de hongo en lo alto de la atmósfera. Cocabiel prestó poca atención mientras observaba el pilar en busca de señales del mago. Este fue su ataque más fuerte que no tenía igual, nadie fue capaz de asumir tanta potencia de fuego y la había aumentado a través de la fruta que comía. Esta pelea finalmente había terminado. Era su victoria. Rompe, Rongominiada. Ese grito estuvo acompañado por un sonido que solo podía describirse como el desgarramiento del mundo mismo, cuando el pilar de energía de repente se partió por la mitad y lo que parecía un torbellino de luz y fuego atravesó todas sus armaduras, reduciéndolas a meras piezas de chatarra fundida, antes de continuar su camino hacia Cocabiel. Apenas tuvo tiempo de extender sus alas y se alejó cuando el ataque lo alcanzó, y por un breve momento, creyó ver una lanza larga en medio de la energía, el eje aparentemente rompiéndose en la vorágine. Todos los pensamientos se desvanecieron cuando la lanza pareció detenerse a unos metros de él y explotó de una manera espectacular, enviando metralla y llamas calientes hacia él y empujándolo más hacia atrás. No lo creo, asumió mi ataque imparable y sobrevivió. Cocabiel pensó delirante mientras flotaba en el aire, tratando de evitar que la pérdida de sangre lo afectara demasiado. Eso fue más difícil de lo que tenía que ser, ya que se estaba recuperando del mareo por usar tanta fuerza, y algo en esa lanza parecía gritarle que era algo que debía evitar a toda costa. ¿Cuál era esa arma? ¿Te gustó eso? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el mago que apenas estaba de pie, pero por lo que parecía, podría decirse que estaba en mejor forma que los demás que estaban tirados por todo el lugar, sus heridas y la falta de maná finalmente los conquistó. Eso fue solo el trueno. El mago levantó lentamente la espada a su nivel, el brillo emitido por ella se volvió más brillante y aparentemente más cálido. Prepárense para la tormenta. En ese breve momento, la espada brilló intensamente, haciendo que Cocabiel parpadeara por reflejo. Cuando los abrió, vio para su sorpresa 3 figuras que definitivamente no estaban allí antes. El que estaba a su derecha era un joven con cabello rubio platino, vestido con una túnica azul oscuro que tenía placas de armadura adheridas a sus antebrazos, pecho y piernas. Sostenía una lanza en su mano derecha y usaba una corona de oro que era de diseño simple pero majestuosa. La de su izquierda podría considerarse la gemela fraterna del hombre, siendo una joven de cabello rubio atado en un apretado moño, vestida con un vestido azul con volantes blancos y una armadura adornada que cubría su pecho, brazos y pies. Ella sostenía una espada dorada que parecía gritarle familiaridad mientras lo miraba con ojos esmeralda. Pero el que llamó su atención fue la figura que estaba detrás del niño. La figura era la de un anciano vestido simplemente con una túnica blanca que parecía tener mente propia mientras revoloteaba en el área. La luz oscureció la cabeza ocultando los rasgos faciales, pero como uno de los ángeles de antaño, Cocabiel nunca confundiría esa luz ni la calidez que irradiaba la figura. Y con una súbita claridad, vio a través de la luz y reconoció el rostro. Padre. Y con esa única palabra, los recuerdos volvieron a él. Igual. Una vez fue un ángel de alto rango que estuvo a su lado del Padre. Una vez fue hermano de los serafines de antaño. Una vez fue un gran guerrero del cielo. Dirigió a su ejército a la victoria, derribando a los enemigos del Padre por miles, y siempre pudiendo acudir a él con una sonrisa. Sin embargo, por mucho que lo intentara, a una parte de él no le gustaba la idea de que Michael fuera favorecido por Padre y elegido para liderar a sus hermanos. Más aún cuando Michael fue elegido sobre él para liderar la batalla contra el Lucifer original. En sus intentos de superar a Michael, su orgullo se apoderó de él y finalmente lo llevó a caer. Sin embargo, eso no agrió sus relaciones con Padre.
Decepcionado que pudo haber estado, padre todavía trató de acercarse a él a veces para hablar con él en sus muchos intentos de mantener la paz entre los dos lados. Por su parte, estaba contento. En su nuevo rol, al menos podría ayudar a su padre a lidiar con sus enemigos con menos restricciones. Al menos continuaría con su trabajo todavía, hasta que llegó ese día, cuando padre murió en la Gran Guerra. ¿Por qué Michael? ¿Por qué? Un Cocabiel herido y delirante casi destruyó sus cuerdas vocales, cuando un Azazel igualmente herido intentó arrastrarlo lejos del campo de batalla. Se suponía que debías protegerlo. Se suponía que debías estar a su lado, ¿por qué lo dejaste morir? Su desesperación e ira empeoraron cuando les llegó la noticia de una tregua después de unos días de su batalla final. Escuchar esas palabras de Azazel se sintió como veneno corriendo por sus venas, amenazando con derribarlo en el lugar donde estaba. Toda la sangre que habían derramado, todos los sacrificios que habían hecho, todo lo que él había hecho por su padre, sería discutido por esta tregua. Una tregua hecha por esos demonios humildes, el cobarde Azazel y, por último, el ángel a quien despreciaba con todo su corazón, por incluso ignorar la necesidad de ayuda del padre. ¿Cómo fue eso justo? Por mucho que lo intentó, no pudo deshacer sus decisiones, y muchas de sus objeciones fueron anuladas y, para su indignación, muchos lo habían descartado como un belicista que solo quería derramar más sangre. En su locura y desesperación, se vio obligado a moderar sus emociones y se dedicó a acabar con los demonios extraviados mientras muchos de sus viejos camaradas se cansaban y se aflojaban. Con el tiempo, su desesperación daría paso a una rabia insondable. Con el tiempo, su sed de sangre lo consumiría de adentro hacia afuera. Con el tiempo, su ropa se empaparía en la sangre de los enemigos que derribó, y sus alas se teñirían de un negro que muchos se estremecerían de miedo al verlo. Con el tiempo, su rostro se torció para parecerse a la fealdad de aquellos que sentía que eran los monstruos del cielo. Con el tiempo, olvidaría por qué tomó la espada en primer lugar. Con el tiempo, había olvidado el rostro de padre. ¿En qué se había convertido? Igual. ¿Qué fue eso? Cocabiel murmuró mientras parpadeaba, solo dándose cuenta de la presencia de lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo había olvidado la razón por la que hizo lo que hizo? ¿Cómo podía dejarse controlar por emociones oscuras? ¿Estás listo para esto? Se giró para encontrar al chico, levantando la espada dorada a su costado, y la agarró con fuerza con ambas manos. En respuesta, la hoja brilló aún más hasta el punto de iluminar el patio de la escuela y el área circundante, mientras que la acumulación de energía hizo que el suelo temblara y el edificio destrozado se derrumbara. Y a los ojos de Cocabiel, podía ver las dos figuras a sus lados tomando posiciones similares, aparentemente superpuestas a su cuerpo. ¿En qué había estado confundido todo este tiempo? ¿Qué había perdido de vista todos estos años? ¿Con qué había estado luchando mientras se ahogaba en sus emociones? Querido padre, ¿en qué me he convertido? Calibur. El chico gritó antes de bajar la espada como si fuera el martillo del juicio. En ese momento, Luz galopaba. En ese momento, Luz rugió. La energía que salió del golpe de la espada surgió y se aceleró en un torrente de energía sagrada que se disparó hacia Cocabiel y como un dragón que se eleva a los cielos, consumió por completo su cuerpo junto con la oscuridad de la noche. ¡Ah, qué sentimiento tan extraño! Cocabiel pensó mientras su ropa y sus alas se incendiaban. Estaba ardiendo pero era un calor reconfortante. Debería sentirse enojado por su derrota, pero estaba extrañamente tranquilo. Se sentía como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros. Así que finalmente caí en la batalla, ¿eh? Bueno, supongo que hay peores caminos por recorrer. A través de su ojo bueno, miró al mago que le había dado la pelea de su vida. El niño probablemente se sentía en conflicto por esto, el sabor de la victoria probablemente sería dulce y amargo al mismo tiempo, alguien que podía identificarse con su lucha solo para quedarse solo nuevamente, sin saber si encontraría a otro que le diera la oportunidad. Correr. Ah, eso es correcto. Ganó, así que necesita ser recompensado. Concentrando los poderes que le quedaban en una pequeña bola, la dejó caer suavemente a través del rayo, observando cómo se dirigía en silencio hacia el mago.
Era un asunto menor, pero para alguien tan orgulloso como Kogabiel, el hecho de que alguien estuviera dispuesto a enfrentarlo con todo su poder valía su atención y respeto. Ganaste esta pelea, Shiro Emiya. Tal vez esta pequeña muestra pueda ayudarte en el futuro. Kogabiel pensó en su cabeza mientras cerraba los ojos, dejando que su cuerpo se rompiera en silencio. Era algo tan inusual que su cuerpo fuera destruido, pero él estaba bien con eso. Hijo mío. Los ojos de Kogabiel se abrieron de golpe, preguntándose si estaba sufriendo alucinaciones en ese momento. No puede ser. Y en ese momento, como si fuera un truco de la vista, una mano hermosa apareció frente a Kogabiel, mientras una voz lo llamaba, haciéndole señas para que regresara a casa. Débilmente, Kogabiel se acercó a la mano hermosa con más lágrimas, corriendo por su rostro y una expresión de incredulidad y alegría. Cuando lo agarró, sus alas negras se volvieron blancas, su ropa oscura se transformó en una simple hamaca blanca y su rostro se transformó en uno que solo podría describirse como angelical. Parte 7. Ise parpadeó un par de veces mientras se asomaba por la cubierta, el sudor corría por su rostro y su corazón latía con fuerza por toda la emoción que sucedió. Cerca de él, Rías y los demás también comenzaron a emerger de su cubierta, sus ojos miraban el daño que se extendía por toda la academia, el patio de la escuela quemado, un Lile semiconsciente y herido, el sacerdote inconsciente y finalmente el mago humano solitario, quien estaba parado en medio del campo de batalla, sosteniendo la espada dorada del rey. Ni rastro de Kogabiel. ¿Te estás burlando de mí? Ise se volvió hacia Tsubasa, que estaba mirando todo el daño antes de centrar su atención en Shirou. ¿Emiya-kun acaba de derrotar a Kogabiel? Inconcebible. Koneko asintió con la cabeza mientras se estremecía por el dolor. Un ángel caído de alto nivel, de la primera generación de ángeles. Y Emiya-kun lo eliminó. Rías murmuró mientras comenzaba a tomar la información en su cabeza. Eso es increíble. Tienes razón. Eso fue realmente increíble. Y se sacudió la cabeza ligeramente para deshacerse del mareo que causaba que su visión se tambaleara, antes de salir de su escondite y lentamente se dirigió hacia Shirou. Se detuvo un momento frente a unos cristales rotos para evaluar sus propias heridas. Chico, se veía como una mierda. Su brazo colgaba sin vida con sangre corriendo a lo largo de él, sus piernas estaban torcidas en la articulación en ángulos extraños, y su cuello lucía una herida muy grande cortesía del ataque de Kiba. Su cabeza lucía varios moretones y un corte profundo que sangraba bastante. Se sentía un poco mareado por la pérdida de sangre y un poco sin aliento por la pelea. Iba a sentir todo el dolor por la mañana. Y se resopló mientras continuaba su camino hacia Shirou, notando su estado a medida que se acercaba. En la superficie se veía normal, si uno estaba dispuesto a mirar más allá de las líneas brillantes que corrían a lo largo de su brazo, que sujetaba a Excalibur y las partes rasgadas de su ropa, que parecían ocultar lo que parecían viejas heridas. Pero después de haber entrenado con Shirou durante algún tiempo, Ise obtuvo la intuición suficiente para mirar más allá de eso, y llegó a su conclusión. Shirou estaba seriamente quemado y parecía estar en medio de un doloroso colapso. No fue difícil ver las gotas de sudor que caían por su rostro y la respiración pesada que estaba haciendo para decirle a Ise que Shirou había expandido mucho su hoz y que se estaba quedando sin humo en este momento. No le sorprendería que Shirou cayera de bruces al suelo. Y la causa probablemente sea esa espada brillante. Basado en lo que Shirou y Kiba le dijeron antes, esa espada estaba consumiendo mucha de su energía como combustible, y eso era algo muy peligroso de hacer. Como estaba a una distancia para hablar, Ise se detuvo momentáneamente para ver una bola de energía descender desde el lugar donde se vio por última vez a Kogabiel. Disminuyó su descenso y se mantuvo cerca frente a Shirou, quien lo miró con atención. Luego, con un suspiro cansado, conjuró un pequeño frasco de vidrio que chupó la pelota y la tapó antes de desaparecer en ese bolsillo de extraña dimensión suyo. Shirou, creo que puedes bajar la espada ahora. Ise dijo mientras arrastraba sus piernas hacia él. La pelea ha terminado. Ah, todavía no. Shirou jadeó con fuerza mientras giraba la cabeza, e Ise no pudo evitar detenerse temerosamente al ver sus ojos duros que parecían haberse vuelto de un tono gris oscuro. Hay uno más cerca. ¿Qué?
Ise giró la cabeza para encontrar otros enemigos a su alrededor. No veo ninguno. Hay uno justo ahí. Shirou balanceó la espada en un gran arco y soltó otro rayo de luz más allá del lado derecho de Ise y hacia uno de los edificios de la academia. Dividir. 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 Auge. Una explosión más pequeña que antes apareció a unos pocos pies de él, enviando una ola de aire caliente que voló a Ise y lo envió al suelo. Parpadeando para quitarse el polvo de los ojos, se giró para ver algo que podía describirse con dos palabras: majestuoso y aterrador. La explosión creó otro cráter en el suelo. A pesar de la cantidad relativamente menor de energía puesta en ese ataque, las llamas llenaron las entrañas como una ilustración del infierno que cobra vida. Pero la parte que llamó la atención de Ise fue la figura blanca brillante que se cernía sobre el cráter en llamas con los brazos cruzados y mirándolos con frialdad. La figura estaba cubierta con una armadura blanca que se parecía mucho a la suya en diseño, con la excepción de que las joyas eran azules y las alas en la espalda parecían una versión futurista de las alas de un dragón. Aparte de las grietas que aparecieron en el guantelete derecho, todo lo demás estaba prístino e intacto, lo que hacía que la figura pareciera un dios que acababa de descender de los cielos. Oh, no, un gemido salió de la boca del exorcista de cabello castaño mientras miraba hacia arriba desde su ángulo. Dragón desaparecido, Albion. Espera, Albion. ¿No era ese el nombre del dragón rival de Drake? Hola, Red One. Ha pasado un tiempo, ¿no? Una voz profunda que emanaba de la figura blanca reverberó en el área. Ciertamente lo es, Wite-One. Y se giró su cabeza hacia el guantelete rojo donde las joyas brillaban con un verde brillante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos pocos milenios. Más o menos un par de miles de años. Un tono de diversión era evidente en la voz de Albion. Este es ciertamente un escenario inusual para reunirse después de tanto tiempo. Ciertamente. Drake estuvo de acuerdo con la voz. Entonces, ¿estás aquí para continuar lo que comenzamos hace tanto tiempo? No me importaría, pero tu hostilidad es relativamente baja. Albion comentó con curiosidad. Como el tuyo. Drake respondió con indiferencia. Por otra parte, podemos suponer que se puede atribuir a esta era extraña y a nuestros usuarios actuales. Tan cierto, tan cierto. Albion estuvo de acuerdo. Mi maestro actual es muy inusual incluso para nuestros estándares. Él es, ¿cuál es esa palabra? Inconstante. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Drake con un notable tono de tensión. Para el caso. La voz se detuvo cuando la figura levantó la cabeza por un momento antes de continuar. Por mucho que me moleste, mi compañero se encuentra actualmente en una pequeña tarea, por así decirlo. Se supone que debe encontrar y arrestar a cierto ángel caído sin valor que ha roto el tratado y declarado la guerra a los demonios mientras intentaba hacer el cielo. La facción tiene la culpa. Si ese es el caso, por favor dirija su consulta al humano allí. Drake respondió mientras el guantelete apuntaba con un dedo a la fuerza a Shirou. Es posible que obtenga una respuesta inesperada. Ciertamente tienes razón. La figura se volvió hacia Shirou, quien lo miraba con una mirada severa, mientras Albion continuaba comentando con un tono interesado. Parece que nos hemos encontrado con un individuo muy interesante en el proceso. ¿Estás aquí por Cocabiel, Bueno, lamento haberte hecho venir hasta aquí y verlo muerto. Shirou respondió mientras las líneas brillantes comenzaron a extenderse más allá de su cuello y se extendieron por el otro brazo. La figura lo miró por un momento antes de volver lentamente la cabeza hacia Galile y Lile. Se quedan con nosotros. Shirou levantó la espada y dirigió la punta hacia él. Hay algunas preguntas para las que queremos respuestas, y no las retirarás ni las matarás, ¿entendido? La figura volvió la cabeza hacia él con una ligera inclinación hacia un lado, como si le divirtieran las acciones dirigidas a él. Ise solo pudo tragar saliva mientras miraba el enfrentamiento frente a él. Shiro estaba en muy mal estado e incluso él podía decir que esta no era una pelea que pudiera ganarse sin algunas bajas. Afortunadamente, esa preocupación se volvió discutible cuando la figura relajó su postura para mirar a todos antes de detenerse para mirar su guantelete agrietado.
Levantando su otro brazo, agarró el guantelete y tiró ligeramente para desalojar la pieza rota de la armadura, dejando caer algunos fragmentos al suelo y revelando un brazo delgado cubierto supuestamente por la manga de una camisa negra. Lo inspeccionó por un momento antes de arrojárselo descuidadamente a Shirou, quien pudo haber anticipado algo que podría ser, ya que el guantelete se ralentizó y aparecieron pequeñas runas a su alrededor en forma de red, antes de atravesar uno de sus extraños bolsillos dimensionales, que dieron el efecto del guantelete, entrando en un estanque tranquilo y emitiendo ondas. El usuario de la armadura no reconoció eso y simplemente reparó el guantelete que faltaba. El mensaje detrás de esa acción fue claro. Shirou obtuvo un precio de consolación por dañar la armadura de Albion. Con eso y una última mirada a Ise, la figura se dio la vuelta y salió disparada hacia el cielo nocturno, luciendo como una estrella fugaz cruzando el horizonte. Todos se quedaron quietos por un momento, sin palabras por todo lo que había pasado y lo que estaba por venir. Lo único que los sacó de sus pensamientos fue el sonido de Shirou colapsando sobre sus rodillas y apuñalando la espada gigante en el suelo para sostenerse. «Oh, Shirou, ¿estás bien?». Ise se apresuró lo mejor que pudo y lo agarró por los hombros, notando lo pálido que parecía haberse puesto Shirou y la cantidad de jadeo que mostraba. Las líneas brillantes aparentemente se desvanecían a un rojo claro. No está bien. Shirou se agitó pesadamente cuando su cuerpo comenzó a temblar violentamente. ¿Recuerdas lo que dije sobre el uso excesivo de nuestra Odd? Este es uno de esos ejemplos. Shirou. Y se dejó escapar un tono de pánico cuando Shirou finalmente soltó la espada y cayó hacia atrás, gritando de dolor. Parte 8. Después de una noche difícil debido a un terremoto de 4,2 en la escala de Richter que sacudió el área, las autoridades finalmente pudieron contener los incendios que surgieron de la Academia Kurou y quemaron la mitad del gimnasio de la escuela y dañaron la infraestructura de los otros asociados edificios del campus. No ha habido víctimas, aunque hubo algunos estudiantes heridos que actualmente están hospitalizados debido a que se quedaron para actividades extracurriculares. Las fuentes indican que una falla en el sistema de gas es la causa probable de los incendios, pero las autoridades no descartan la posibilidad de que se produzcan más incendios y han puesto la escuela bajo observación para eliminar cualquier fuente probable de futuros incendios. Habla Maya Origami de Kurou News Japan. Bueno, eso es una envoltura entonces. Sona dijo mientras Tsubaki apagaba la televisión. Me miró encogiéndose de hombros. Entonces, al menos, no necesitas volver a la escuela por un corto tiempo. Sí, pero honestamente hubiera sido mejor que no tuviera estas lesiones. Respondí mientras me estremecí ante las pequeñas punzadas de dolor que me recorrían la columna. Parecía que mis heridas eran lo suficientemente graves al punto que necesitaría unos días de descanso incluso con el Duilig de Alin de Asia y Avalon trabajando horas extras. Lo que sea que hicieron los fragmentos de Excalibur fue bastante dañino para mí a largo plazo. Terminé con 2 costillas rotas, varios músculos desgarrados en todas mis extremidades, al menos un pulmón colapsado y mi prana severamente drenado hasta el punto de que apenas podía proyectar un cuchillo de mantequilla sin un poco de esfuerzo. Con un toque de ironía, la destrucción total del gimnasio y el patio por parte de la escuela significaba que yo era uno de los pocos que tenía una excusa perfecta para explicar mis lesiones. Terminé visitando el mismo hospital en el que pasé mis primeros meses recuperándome en este mundo. Aunque realmente quería golpear a uno de los médicos cuando me preguntó si tenía un fetiche por las enfermeras. Parecía genuinamente decepcionado de que no estaba induciendo mis lesiones a propósito para las enfermeras, murmurando algo como si pensara que tenía un camarada o algo así. Bueno, al menos todos tenemos nuestras extremidades intactas. Y se gruñó mientras se movía un poco en su silla. Tenía heridas relativamente leves en comparación con las mías, pero también estaba bastante golpeado por la pelea con Kiba, le rompieron el brazo, le torcieron las piernas y casi le arrancaron la cabeza del cuerpo. Teniendo en cuenta que Asia estaba cansada de curar a los demás, terminó viniendo aquí para que los médicos le dieran algún tratamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que recuperarnos antes de regresar a la academia?
Pregunté mientras agradecía a Reya que ayudó a ajustar la almohada. Probablemente el tiempo suficiente. El daño causado a la academia fue significativo hasta el punto de que incluso con nuestro equipo de reparación trabajando horas extras, no podemos irnos sin explicar algunos de los daños. Sona respondió con cansancio. Sería sospechoso si la academia pudiera recuperar el daño de la noche a la mañana o incluso 2 días, por lo que tendríamos que cerrar el área para terminar el trabajo de restauración, que podría tomar un par de semanas en el mejor de los casos, algunos meses en el mejor de los casos. Peor. Las lecciones se llevarán a cabo en un lugar diferente en aproximadamente 2 o 3 días hasta que se realicen las reparaciones, así que aprovecha esta oportunidad para recuperarte, ¿de acuerdo? Bueno, puedo vivir con eso. Respondí mientras me recostaba en el suave acolchado. Sin embargo, lamento el desorden. Bueno, gran parte fue de esos exorcistas y Cocabiel, así que podemos cobrar la cuenta en la facción de los ángeles caídos. Hizo una pausa antes de ajustarse las gafas. Sin embargo, hay algunas partes de la academia de las que eres responsable al usar Excalibur, y no recuerdo haberte permitido plantar encantamientos explosivos alrededor de la academia. Solo me estaba preparando, no planté todos los explosivos y traté de limitar el radio de explosión. Respondí débilmente ante el resplandor de las gafas Chitori. ¿Puedo al menos obtener un descuento? O, pensaré en un precio adecuado más tarde. Sona dijo eso con una sonrisa que inmediatamente me asustó. Así que espéralo. Maldición. Dejo que mi cabeza cuelgue por el cansancio, pensando en la cantidad de dinero requerida. Esto iba a apestar. Bueno, por supuesto que te daré algún tipo de descuento. Miré hacia arriba para encontrar a Sona mirando hacia un lado con la cara ligeramente sonrojada. Es apropiado ya que nos salvaste. Estaba bien. Quizás no se recuperó lo suficiente de la pelea. Miya-kun. Momo expresó con incertidumbre. No pretendo interrumpir la conversación, pero señaló mi lado de la cama. ¿Qué vas a hacer con eso? Giré mi cabeza hacia el objeto de su interés, miré por un momento antes de dejar escapar un profundo suspiro. Estaba un poco fuera de sí cuando llegué al hospital, pero parecía que la Excalibur fusionada decidió acompañarnos en lugar de ser llevada de regreso a la iglesia. Los otros estaban comprensiblemente preocupados por lidiar con la espada sagrada, pero parecía entender sus frustraciones lo suficiente como para flotar a una distancia considerable de ellos y se hizo invisible cuando llegamos al hospital y continuó hasta que estuvimos solos en la habitación. Ahora estaba colocado contra la pared, su aura dorada iluminaba la habitación con un brillo cálido. Y solo para mis ojos, la figura que me había atormentado estaba sentada junto a él, su forma ya no se parecía a algo de una película de terror. Por lo que pude ver, era un caballero con cabello rubio platino, ropa azul claro con detalles en blanco y una armadura ligeramente plateada que le quedaba. Incluso sin un brazo, ahora se sentía más cómodo a la vista, especialmente sin las cuencas de los ojos vacías. Los libros de historia estaban algo equivocados sobre la apariencia del rey Arturo, al parecer. Honestamente, no tengo idea. Volví la cabeza hacia Momo. Supongo que tendríamos que preguntarle a esos exorcistas cuando vengan a buscarlo. Eso podría ser una larga espera. Akeno comentó desde su lado de la habitación con el brazo en cabestrillo. Por lo que escuché, los exorcistas tienen muchas preguntas que responder para nuestra facción, y la situación es un poco volátil. Bueno, eso apesta a Aoi. Respondí solo para gritar de dolor cuando los músculos de mi pecho se encendieron en agonía y tuve que desplomarme hacia atrás. Miya-kun, ¿estás bien? Meguri se inclinó para evitar que me golpeara la cabeza contra el soporte de la cama. Sí, son solo mis costillas. Me quejé mientras trataba de ajustarme adecuadamente. Tuve lesiones graves antes, pero esta es, con mucho, la tercera más larga que sufrí. Incluso para un humano, eres particularmente idiota. Mitel resopló mientras se acercaba y me dio una mirada que me recordó un poco a Sakura, cuando desaprobaba algunas de mis decisiones o acciones. ¿Qué clase de imbécil trata de enfrentarse a un ángel caído de alto nivel y al dragón desaparecido con un arma que podría matarlo en unos segundos al drenar su fuerza vital? Evidentemente yo.
Gruñí cuando Meguri y Tsubasa me ayudaron a levantarme un poco y reajustar mi posición. De acuerdo, debería tener más cuidado, pero considerando las circunstancias, no tuve muchas posibilidades de probar si la espada absorbería una gran cantidad de mi prana. HMPH. Bueno, toma esto como una lección y ten más cuidado, ¿de acuerdo? Mitelp hizo un ligero puchero mientras miraba hacia un lado. No podemos permitir que te lastimes con demasiada frecuencia, ¿de acuerdo? Sí, lo recordaré. Le sonreí suavemente. Gracias por su preocupación. Que solo me estoy asegurando de que no me mueras, de lo contrario no habrá nadie que me proteja de estos demonios. Eso es todo. Mitelp farfulló y respondió mientras cruzaba los brazos y miraba hacia otro lado con la cara roja. ¿Cuál era su problema? ¿Por qué Reya y Meguri me miraban con expresiones ligeramente enojadas? ¿Por qué Akeno y Momo sonreían divertidos? ¿Y por qué Ise y Sagi se palmeaban las caras? Todavía me sorprende que no estuvieras muerto por todos esos ataques. Tsubasa negó con la cabeza mientras miraba todos los vendajes en mis brazos. Incluso para aquellos implantados con Rook Piece como yo o con Echo, creo que ese tipo de lesiones podrían haber sido lo suficientemente fatales como para eliminarnos. Bueno, técnicamente pasé por cosas peores. Me encogí de hombros mientras miraba hacia otro lado un poco, evidentemente. Sona volvió a ajustarse las gafas. Si lo que dijeron los médicos era cierto, pasaste por muchas peleas para obtener las cicatrices y heridas de las que tanto escuché. Deberíamos estar agradecidos de que el daño de esta pelea no fue demasiado severo. Bueno, gracias a Dios por esa botella de, ¿cómo la llamas? Phoenix Tears, ¿eh? Me eché hacia atrás con un suspiro y miré al techo. Guarda tu agradecimiento para el exorcista caído llamado Lile entonces, él fue quien nos lo dio. Sona comentó mientras fruncía el ceño. Aunque me pregunto cómo consiguió esa botella. Asentí levemente mientras pensaba en eso. Aparentemente, Lile me ayudó a curarme entregándome su botella de lágrimas de Fénix antes de desaparecer Dios sabe dónde. Cuando le preguntaron por qué los ayudaba, dijo esto. Finalmente encontré al verdadero usuario de Excalibur, y tengo el deber de asegurar su supervivencia hasta nuestro próximo encuentro. No estoy seguro de cómo sentirme al respecto, pero gracias a él pude controlar mi descarga de prana lo suficiente como para dejar de agitarme y curar mi cuerpo tanto con Avalon como con el Sacred Gear de Asia. Y de una manera extraña, me alegré de que todavía estuviera vivo. No parecía tan malo como los demás, solo una buena persona en la multitud equivocada, incluso si estaba bajo órdenes o lo que fuera para hacerlo. ¿Qué hay de ese sacerdote falso? Le pedí a Sona con un tono ligeramente irritado que indicara mi disgusto por ese hombre. Actualmente está bajo nuestra custodia, aunque me imagino que muchas personas de todas las facciones lo querrían muerto por una gran cantidad de razones. Sona respondió con el ceño fruncido que coincidía con mis pensamientos. Uno de los interrogantes que enfrentamos es la gran cantidad de conocimiento que obtuvo de su investigación sobre Holy Swords, que es lo que quiere la Iglesia. Al mismo tiempo, tiene información sobre otras áreas de especialización e información sobre ciertas personas que el gobierno está buscando. Mucho de esto es beneficioso para cada una de las facciones, mientras que también es una fuente de problemas. Nadie querría a alguien como él vivo para revelar información potencial. Bueno, yo solo quería que estuviera fuera de mi vista. La forma en que me miraba como un fanático que había encontrado a su Dios o un científico que había encontrado el secreto del universo era demasiado intensa para mí, y la forma en que seguía murmurando su señoría mientras las autoridades se lo llevaban era verdaderamente espeluznante, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba en la vida. Y era una mirada muy inquietante. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sacudí la perturbadora imagen de mi cabeza y le pregunté a Sona. Por el momento, nuestra facción está exigiendo respuestas tanto de la facción celestial como de la facción de los ángeles caídos. Después de todo, la Iglesia no protegió los fragmentos de Excalibur tan bien como debería, y fue uno de los ángeles caídos quien se volvió rebelde. Y casi nos declaró la guerra. Tenemos que estar agradecidos de que al menos uno de los principales exorcistas de la Iglesia estuvo presente para servir como testigo. Bueno, al menos toda esa carga de mierda ha terminado.
dije mientras Ise asentía con la cabeza. No lo diría de esa manera, Emilia-kun. Sona destrozó nuestras esperanzas mientras se ajustaba las gafas. Hay una cuestión de que los exorcistas aparentemente se volvieron rebeldes durante su misión y destruyeron la ciudad. Está la parte de Ise que aparentemente amenaza a la facción de la iglesia. El chico en cuestión hizo una mueca ante el recordatorio. Luego tenemos el asunto de Ti, un mago desconocido, que posee los fragmentos de Excalibur y de alguna manera los fusiona en una sola espada. Sin mencionar el hecho de que se negó rotundamente a permitir que los otros exorcistas la empuñaran. Y, por último, solías decir arma para enfrentarse a un ser superior que pertenecía a la primera generación de ángeles y el Génesis. Creo que mucha gente te hará algunas preguntas. Solo pude suspirar con exasperación mientras tomaba mi rostro entre mis manos. Honestamente, en momentos como este deseé haber mantenido mi nariz fuera de este tipo de situaciones y simplemente pasar desapercibido. Sinceramente, era demasiado trabajo lidiar con las consecuencias. Porque yo... Oh cierto, Rin tenía esa parte resuelta. Yo era un absoluto idiota para los actos heroicos. La puerta abriéndose y cerrándose interrumpió mis pensamientos y atrajo mi atención hacia Rías, que entró en la habitación. Oh, entonces Emilia-kun está despierto ahora. Ria sonrió mientras se acercaba con una leve cojera en la pierna. ¿Cómo te sientes? Viviría con un cóctel de analgésicos por un rato. Respondí mientras me estremecía de nuevo por el dolor, esta vez en mis piernas. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Parece que tanto Eaven Faction como Grigori tienen mucho que responder por este lío. Y teniendo en cuenta que esto ha sucedido en nuestra jurisdicción, tenemos la ventaja de exigir algunas respuestas. Con suerte, podemos obtenerlas. ¿Qué dijeron los exorcistas? Sona recibió su respuesta en forma de puchero de Rías. No lo sé, porque se fueron antes de que pudiera tener la oportunidad de hablar con ellos. Rías levantó los brazos con frustración. Eso es tan injusto, y quería exigir el pago de toda la mierda por la que nos hicieron pasar, y quería preguntarles a los aprendices si desean unirse a mi nobleza. Sería bueno tener al menos a uno de ellos como caballero. Tal vez es bueno que se hayan ido. Murmuré en voz baja mientras la veíamos lanzar un pequeño ataque. ¿Sigues teniendo problemas con las personas que aceptan contratos para convertirse en demonios? Momo preguntó habiendo escuchado mi comentario. Concedido, puedo entender tus temores acerca de que las personas sean engañadas para convertirse en demonios, pero si estás preocupado por Gremory-senpai y Kaichou, no es necesario que lo hagas. Están bastante bien, de lo contrario no te daría el mío. Para Sona, al menos hace las cosas correctamente. Rías parece más voluble y del tipo que aprovecha el momento. Tranquilamente di mi respuesta a sus palabras. Y considerando la situación con Ise, preferiría mantenerla a distancia. Momo simplemente se encogió de hombros mientras continuaba viendo a Rías quejarse de no conseguir que uno de los exorcistas se acercara. En cuanto a mí, todavía desconfiaba de los demonios a pesar de esta relación de trabajo que tenemos. Tal vez solo fui yo, pero la forma en que los demonios atraen a la gente a su lado me recordó un poco lo que tuvo que pasar Archer cuando se convirtió en un contraguardián. Me pregunto si el pacto podría anularse con Rule Breaker. Debería probar esa teoría la próxima vez que tengamos una cacería. Mientras guardaba ese pensamiento para referencia futura, miré alrededor de la habitación y noté que faltaba una persona. Espera, ¿dónde está Kiba? Igual. No me tomó tanto tiempo encontrar al caballero rubio sentado afuera en un banco en el parque de recuperación, considerando lo mucho que las enfermeras estaban efusivamente sobre él mientras estábamos aquí. Ise, por su parte, estaba furioso por la cantidad de atención que Kiba recibía de las enfermeras más jóvenes y con más curvas hasta el punto de que un médico confundió su cara roja con fiebre alta. Oh, el caos absoluto que se produjo. Hola vecino. Llamé al chico que se sobresaltó con mi voz. Se giró para mirarme brevemente y asintió antes de volver a mirar la puesta de sol en el horizonte. Oh chico, esto iba a ser difícil. Me dirigí al lugar junto a él y me senté, haciendo una ligera mueca de dolor en mis extremidades que protestaban. Después de un rato, dejé escapar un suspiro cansado y miré la puesta de sol.
Entonces, ¿cómo están tus heridas? En su mayoría se han ido. Kiba respondió en un tono cansado propio. Asia pudo quitarme la vida en el cuello y curar las heridas internas. Sin embargo, Buchou quería asegurarse de que realmente estuviera curado, ya que fui liberado del control mental de una manera bastante tosca. Levantó la mano para mostrar sus dedos temblando un par de veces. Evidentemente, mis nervios están un poco alterados. Estaré hospitalizado por un corto tiempo hasta que Asia recupere la fuerza suficiente para hacer otra sesión de curación. Con suerte, estará lista en una semana. Tienes suerte de que Asia esté cerca para curar una herida basada en ataques eléctricos. Gruñí con una sonrisa. Cuando me electrocuté con un Electromaster, no pude ir al baño sin colapsar a la mitad durante 2 días seguidos. Eso debe haber sido un mal momento para ti. Kiba se rió levemente de mi historia. No lo sé. Rodé los ojos ante el recuerdo. Rin de vez en cuando usaba esa historia como un medio para burlarse de mí cada vez que le decía que ciertas lesiones eran menos graves que la mayoría. Pero ¿qué hay de tu cabeza? Por lo que deduje, ese fue un procedimiento seriamente desordenado. Físicamente, no debería haber lesiones, pero estoy experimentando lagunas en mis recuerdos. Kiba respondió con un tono de dolor. Mucho de eso es menor, así que no estoy demasiado preocupado por eso, pero los que involucran mi pasado, mi maestro y el orc están un poco fragmentados. Asia dijo que debería poder recuperarlos una vez que sane completamente mi cabeza, pero tendría que sacudir un poco mis recuerdos. Mejor tómalo con calma, tratar de recuperar los recuerdos después de un procedimiento como ese apesta mucho. Dije con una mueca ante mi propia experiencia con tales problemas. Rin y Luvia casi se arrancan los cabellos tratando de ayudarme a recuperarme de uno de esos incidentes después de que una misión borrara mis recuerdos de mi cabeza. Kiba se quedó en silencio poco después de eso, y el aire entre nosotros se volvió extremadamente incómodo. Había cierta tensión en el aire que se sentía como si pudieras romperlo con un cuchillo. Me preguntaba si debería romper el silencio, pero Kiba decidió abordar el tema. Shiro Emiya, ¿eres miembro de la iglesia? No. E inmediatamente le respondí mientras sacudía la cabeza, sabiendo que quería respuestas rápidamente. Entonces, ¿eres un sujeto de prueba del proyecto Espada Sagrada? Kiba volvió a preguntar con aún más tensión en su voz. De nuevo, no. Negué con la cabeza. Nunca escuché sobre este proyecto hasta que Ise me lo contó. Kiba asintió levemente mientras tenía una expresión complicada. ¿Eres un verdadero usuario? Había una pizca de inquietud cuando dijo eso, como si la respuesta que le daría pudiera despertar sus temores. Personalmente, tengo muchas dudas de eso. Respondí manteniendo un tono. Esta era una línea muy fina para hablar. En todos los aspectos, dudo que deba empuñar Excalibur. Probablemente fue un uso único de los fragmentos para evitar ser utilizado por el ángel caído. Entonces, como Kiba se giró hacia mí con una expresión que era una mezcla de frustración, confusión, desconfianza y tristeza. Tal vez sea tu magia. Tal vez puede ser mi arte de mago, o tal vez soy el único otro ser humano que no fue mejorado artificialmente por algunos experimentos extraños, o tal vez los fragmentos pensaron que con todos los individuos en el área, yo era la única opción viable en el momento. Mencioné algunos puntos como ejemplo. Estoy seguro de que una vez que los fragmentos encuentren a otro individuo que sea más digno que yo, abandonarán el barco. Al menos, eso era lo que esperaba. Pero eso sería para otro momento, ahora mismo tendría que abordar este problema de frente. Kiba, tómalo de alguien que ha seguido ciertos caminos durante ciertos trabajos que no se pueden mencionar. Me volví hacia él con una expresión estricta. Tienes que dejar de lado tu obsesión por destruir Excalibur y posiblemente vengar a tus amigos caídos. ¿Qué? Kiba giró su cabeza hacia mí con una expresión de enojo. Me estás pidiendo que renuncie a mi venganza por el proyecto de la espada sagrada. De ninguna manera, debo vengar a mis camaradas caídos que murieron por hacer que ese maldito proyecto funcionara. Y en el proceso de hacerlo, los enemigos te capturaron y te lavaron el cerebro y te obligaron a luchar contra tus propios aliados. Respondí sin piedad mientras le lanzaba una mirada.
Has puesto en peligro a muchos de tus camaradas y posiblemente la vida de todo el pueblo al participar en tu pequeña venganza. Y has considerado por un maldito minuto que tal vez tus amigos no quieren que hagas eso. Pero es todo lo que tengo. Kiba apretó los puños con fuerza. Solo estoy vivo porque mis amigos se sacrificaron para sacarme del centro de investigación. Si no me vengo, sus muertes no tendrán sentido. Perdóneme por ser franco, pero sus camaradas están tiesos en el suelo, 6 pies bajo tierra y pudriéndose. Respondí burlonamente mientras me preparaba para una posible confrontación. Y honestamente, ¿crees por un segundo que esto es lo que quieren? Crack. Menos mal que mantuve la guardia alta y coloqué algunos hechizos alrededor del área para mantener nuestra conversación en privado, porque Kiba balanceó su brazo directamente hacia mi cara. Agarré su muñeca y usé el movimiento para lanzarlo al otro lado del patio, enviándolo a estrellarse contra el césped. ¿Qué sabrías? No sabes nada. Kiba escupió sangre mientras se levantaba y corría hacia mí con los puños nuevamente. ¿Lo hago ahora? Agarré su cabeza y lo golpeé contra el suelo. Créeme, conozco el sentimiento de estar en deuda con las personas que murieron cuando yo debería estar muerto en primer lugar. ¿Cómo lo harías? Soy un sobreviviente solitario de un incendio que se llevó a mi familia y a la gente del pueblo. Estoy más que calificado para recordarte lo que tus camaradas están tratando de decirte. Entrecerré los ojos cuando un par de espadas y lanzas aparecieron detrás de mí y apuntaron a Kiba. Sé que estaba a punto de sonar muy hipócrita con Rin y los demás si me escuchaban decir esto. Al menos tienes la oportunidad de vivir una vida mejor cuando resucitaste. Creo que tus camaradas trataron de salvarte para que puedas tener la oportunidad de algo más que esos experimentos, y ciertamente más que una simple venganza. Eres no está en deuda con ellos solo por la culpa del sobreviviente. Pero Kiba trató de refutar mis palabras. No hay oportunidad, chico. Kiba Yuto, tus amigos muertos sabían que morirían en esa cámara y sabían que tenías la mejor oportunidad de seguir viviendo. Y lo poco que sé, dudo mucho que Rías Gremory te haya resucitado para que puedas disfrutar de tus ideas de venganza. Probablemente trató de alejarte de esos pensamientos que sabía que te harían hacer algo muy estúpido que potencialmente podría arrastrar a todos al fuego del infierno. ¿Es eso realmente lo que quieres hacer después de todo lo que han hecho? Por supuesto no. Kiba gritó cuando finalmente se liberó de mi agarre y me pateó para alejarse un poco de mí. Nunca quise meter a Buchou en problemas. Nunca quise que la gente del pueblo saliera lastimada. Y ciertamente no quería pelear con ellos. ¿Pero qué? Dímelo. Di un paso adelante mientras endurecía mis ojos, y parecía que en ese momento, Kiba pudo haber vislumbrado lo aterrador que podía ser cuando dio un paso atrás con vacilación. Déjame preguntarte esto. ¿Realmente te sentirás satisfecho con tu venganza después de derrotar a Galilei? ¿Te sentirás menos agobiado por destruir a Excalibur? ¿Estarás realmente en paz después de derrotar a alguien con una espada sagrada? Su expresión me dio la respuesta que sabía que me daría. Seré franco. He visto a muchos tratar de vengarse de otros, y todos tuvieron un final muy complicado. Lo que lees en los libros sobre algunos que viven felices para siempre es solo eso, un cuento de hadas. Esas personas se convirtieron en tan obsesionados con su sed de venganza que muchos sacrificaron a sus amigos, familiares y seres queridos para poder matar a esa persona. A veces se volvieron tan retorcidos que ellos mismos se convirtieron en sombras de su pasado e incluso cometieron los mismos actos atroces que sus objetivos. O peor. Mi expresión se volvió más sombría y más triste a medida que hablaba. La venganza solo te convertiría en algo peor que el que buscas matar. No lo sé. He estado en el extremo receptor de esas personas obsesionadas con tratar de matarme. Los Ainsverns y Archibald son los principales grupos. En un momento me encontré casi representando uno de esos actos, cuando Rin fue atacada en la torre del reloj, y probablemente habría hecho muchas cosas solo para encontrar a delincuentes y Lorel Mello y no hubiera intervenido en el último minuto.
He visto muchas muertes y vidas desperdiciadas de todos los ámbitos de la vida, y los Vengadores nunca parecían darse cuenta de lo que hicieron hasta que mi espada se encuentra con su corazón. Diablos, Julius Valsford fue la última persona que conocí que le hizo exactamente eso al tipo que mató a su esposa, y se rompió tanto que él mismo se dio cuenta de que había caído bastante mal. Creo que esto es lo que Ace buscaba cuando se ofreció a ayudarte. Me reí levemente mientras recordaba lo que dijo el chico. Honestamente, el niño es raro. No entiende algunas de las cosas más básicas y carece de sentido común en otras áreas, sin embargo, puede decir que algo sucedería si continúas con tu venganza. No sé si eres inteligente o simplemente afortunado. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Kiba dejó caer los brazos y bajó la cabeza. Su voz parecía temblar con tristeza e incertidumbre. Si no tengo venganza, entonces ¿cómo? Eso es algo que tendrías que descubrir por ti mismo. Respondí mientras despedía mis armas. No será fácil, pero necesitas encontrar otro propósito para tu existencia y para los que te rodean. Está bien si deseas acabar con aquellos que realizaron experimentos inhumanos como el proyecto Espada Sagrada, pero debe ser por una razón adecuada. Y no solo por venganza. Piensa en tus camaradas, tanto viejos como nuevos. Con eso, agarré mis muletas y regresé a la entrada, dispersando los encantamientos de barrera que había colocado antes mientras avanzaba. Continué por un corto tiempo antes de detenerme en el pasillo. Está bien, él es todo tuyo. Y se dejó escapar un sonido extraño cuando salió de su cubierta, seguido poco después por Asia, con Echo y finalmente Rías, todos mirándose avergonzados. ¿Cómo? Por favor, en situaciones como esta, siempre habrá alguien escuchando la conversación. Rodé los ojos con cansancio. Solo dale un poco de espacio para reflexionar. Ise y los otros dos jóvenes asintieron antes de dirigirse hacia el caballero, dejándome a solas con el demonio pelirrojo. No vas a huir esta vez. Rías dejó escapar una sonrisa burlona mientras se inclinaba hacia adelante para enfatizar sus activos. Pensé que estabas en peligro de perder tu alma por mí o algo así. Sona te dijo eso, ¿eh? Resoplé mientras ponía mis garras en la pared y me apoyaba en el sello de la ventana. Por mucho que quisiera, mis piernas no están cooperando. Así que te estoy tolerando por ahora. HMPH. Un día me dirás por qué sigues huyendo de mí. Rías hizo un puchero mientras se apoyaba en la pared opuesta. Su expresión luego cambió a una neutral. Entonces, ¿cómo es él realmente? Físicamente, está casi curado. Emocional y psicológicamente miré por la ventana para ver a Ace siendo golpeado por Koneko, probablemente actuando o diciendo algo pervertido, mientras Asia actuaba nerviosa y Kiba sacudía la cabeza con diversión forzada. Esos tomarían un tiempo. Cierto, aunque cuestiono tu opinión sobre el aspecto físico, considerando lo que hiciste. Rías comentó mientras presionaba sus labios. Perdón por ser un poco duro con él entonces. Me disculpé mientras asentía con la cabeza hacia Rías. Mientras que una parte de mí quiere golpearte por lo que le hiciste, no lo haré. Rías suspiró profundamente y por un breve momento, vislumbré la edad que tenía en realidad, como una persona cansada que había trabajado en un problema durante unas pocas docenas de años y no podía ver ningún progreso. Al menos parece estar entendiendo lo que sucedería si continuara con sus acciones. Me preocupé por ese niño y traté de disuadir sus pensamientos, pero siguió aguantando como si fuera su único salvavidas. Tan incómoda como es, la venganza puede servir como un propósito para la existencia de uno. La gente necesita algo para vivir. Miré al caballero que estaba enmarcado en los últimos rayos de luz, mientras Ise y las dos chicas hablaban con él. Pero si se deja desatendido, eso los consumiría en gran medida. Hablando por experiencia, Rías levantó una ceja superficial hacia mí, probablemente tratando de obtener alguna información de mí para encontrar alguna ventaja en el proceso. Puedes decirlo de esa manera. Tomé las muletas y las revisé antes de dirigirme al elevador. Al menos Kiba debería ser un poco más controlable ahora, así que sugiero que lo vigiles. Voy a Rías. Gremory se enderezó e inclinó la cabeza. Gracias por su ayuda en la batalla y esta conversación. Simplemente agité mi mano mientras continuaba.
Realmente necesitaba dormir un poco. Pero toda esa charla sobre los experimentos en los que Kiba estaba me hizo pensar, ¿dónde estaba ese tal Lile ahora?